Dudas, suicidios, asesinatos y accidentes no esclarecidos. Asombro, personas públicas que mueren de forma imprevista. Confusión, investigaciones que no consiguen respuestas. Silencio, cuando la política y la justicia callan, el pueblo habla. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿a usted? Feliz viernes. Sí, por fin viernes. Aquí estamos, se nota, ¿no? Como estamos vestidas, Sí. ahí estamos, A relajar. estamos relajadas. Exactamente, con un tema complicado. Con un tema complicado. El tema no va a ser tan relajado. Tiene que ver con algo que pasó en esta semana, que fue la muerte de Quiroga, y de alguna manera disparó algo que ocurre siempre en la sociedad. Y es, de Quiroga se ha dicho que murió de un edema pulmonar agudo. Pero ¿por qué dudamos? ¿Por qué la sociedad duda siempre con la muerte inesperada de aquellos que están implicados en causas sumamente importantes? En este caso, obviamente, la de Quiroga con la de Lázaro Báez. Claro, pero en el caso de Alfredo Yabrán también dudamos si estaba vivo o no estaba vivo, si estaba muerto o no estaba muerto. Todavía se discute. Todavía hay gente que plantea la duda. Vamos a estar repasando cada uno de estos casos. Carlitos Menem. También, exactamente. Y así también veíamos, ¿no? En los avances, el fiscal Alberto Nisman. Exactamente. Vamos a estar hablando de él. Vamos a repasar uno a uno estos casos junto con invitados. Pero lo decía Silvia, el primero de ellos, Horacio Quiroga. Muy bien. Antes de eso, les doy nuestras redes y la forma de comunicarse con nosotros. Son ahí, @canal9.com.ar, @sonaic9 y nuestro Facebook, Sonaic9. Salieron, ¿eh? Salieron bien. Ahí. Salieron bien, de a Siempre hay poquito. una De a poquito. tranca. Ya la tercera semana, la próxima Qué van a salir bárbaro. impecables. Bueno, vamos a ir con el primero de los informes. Hablamos. Horacio Quiroga, este hombre de 65 años, que en el año 2010 dejó de ser director de las dos petroleras de Lázaro Báez. Repasemos lo que pasaba esta semana. A mí, Lázaro Báez me hace me provoca los siguientes daños. Él me despide por asamblea de accionistas. ¿Por qué me despide? Porque yo me revelo a ocultar la cantidad de millones de dólares que le mandó Néstor Kirchner para que se hagan las primeras inversiones en las áreas petroleras que estaban todavía sin ninguna inversión. A mí me despidió. A mí me destruyó la familia. Me destruyó la familia. Yo realmente soy la grieta. Atención, encontraron muerto a un ex socio de Lázaro Báez. Estamos hablando de Horacio Quiroga. El cuerpo de Quiroga fue encontrado en el baño de su casa, de Callao al 1100. Tenía un traumatismo de cráneo, además mucha sangre alrededor. Había contado detalles de la relación de Néstor Kirchner y Báez. En su momento había dado una nota de noticias también que había dado mucho que hablar. Y bueno, por supuesto, una muerte de una persona tan vinculada a Báez en este momento genera sospecha. La carátula de la investigación es muerte dudosa. Quiroga tenía 75 años. Había sido titular de dos empresas petroleras de Lázaro Báez, pero estaba enfrentado con él desde hace un tiempo. Siempre hay tantas dudas, ¿no? Que se genera temor igual. No, pero acá es muy difícil, es un edificio muy seguro. Es un edificio muy seguro, no hay forma. No hay forma, hay seguridad a la noche. Y yo estaba viendo que hay cámaras. Creo que hay cámara ahí de seguridad. Sí, hay cámaras, hay monitor adentro, es muy difícil. Muy difícil que pase algo. ¿La muerte de Quiroga le genera dudas? A mí verdaderamente sí. Todas estas cosas que se están escondiendo detrás de esto siempre genera dudas. No hay que descartar un infarto, así que hay que esperar a ver qué resuelve la justicia. Y la verdad es que no está bueno, porque si habrá sido un testigo es muy importante. Así que se tiene que investigar eso. Habría que ver ahora la autopsia, pero da que pensar. Para mí es otro caso de comunismo. Lo que están investigando ahora es si murió por esos problemas de salud o fue víctima de algún delito. Fue el primero en hablar de gente contando dinero en efectivo cerca del entorno de Lázaro Báez. Será el juez quien catalogue si es una muerte dudosa, si es una persona que murió porque tenía una enfermedad preexistente o si es otra cosa.
Hasta la ministra de Seguridad tuvo que salir a hablar sobre la muerte de Quiroga. O sea que no es porque sí la pregunta que nos hacemos. Entonces, ¿por qué dudamos? Me estaba acordando también, con la muerte de Quiroga me hizo acordar a la muerte de Pirker, que había sido el director de la Policía Federal, la máxima autoridad en la Policía Federal. Y me acuerdo que en aquel momento que dijeron que había muerto de un ataque de asma, en realidad todos nos preguntamos quién lo había matado. Por Entonces, supuesto. El tema Quiroga es un tema también que nos muestra. Pero vamos a situarnos un poquito en quién era Quiroga exactamente. Murió el 10 de mayo de hace muy poquitos días, tenía 65 años. La causa de muerte fue por edema pulmonar agudo. Se mantiene la carátula de muerte dudosa. Esto es lo normal, es lo que procesalmente se tiene que dejar. O sea, se mantiene esa carátula porque es lo que debe ser, es lo que indica el Código Procesal Penal. Vamos, si te parece, a repasar, a tratar de entender, a ver si vamos a generarnos más preguntas o no, en realidad, con dos colegas nuestros, por supuesto, el señor Walter Gubar, así también Luis Gasulla. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotras. No, gracias a ustedes. Vamos a ver si ustedes nos ayudan a pensar un poquito qué es lo que pasa en la sociedad cuando uno duda de esta manera, aunque después venga un forense y diga, sí, mire, murió de una muerte natural por un problema que tenía. Yo te diría que lo primero que se me ocurre pensar es que la Argentina tiene una tradición de necrofilia muy importante. No, es un país donde ocurrió, por ejemplo, el robo del cadáver de Eva Perón, de las manos de Perón. Toda la historia sobre los desaparecidos tiene que ver también se toca con este tema. La famosa frase de Videla, los desaparecidos no están, no existen, no son. Y posteriormente también con una mala práctica por parte de muchos forenses durante mucho tiempo. ¿Mala práctica? ¿Vos te referís a mala práctica de los forenses en el tema de desaparecidos? No, a mí me suena más a un tema de nos mienten mucho. O sea, siempre vemos dudas y sospechas que vienen desde el poder, de alguna manera. Bueno, es que en los últimos 25 años prácticamente ningún hecho importante se ha resuelto, por lo menos en la sociedad, en la opinión pública, ha tenido la certeza de que se ha llegado a la verdad. Desde los atentados terroristas, Embajada, AMIA, la muerte del hijo de Menem, con todo lo que en las últimas semanas y meses se supo al respecto, todos los testigos en aquel momento del menemismo que murieron en circunstancias dudosas, 13, 14 aproximadamente, y después en la última década también hubo muertes que nunca terminaron de ser esclarecidas. Desde el caso Nisman a, por ejemplo, Cacho Espinosa, aquel empresario vinculado con la pesca, que justo antes de dar su testimonio, la mujer de hablar con Elisa Carrió apareció, lo mataron en un supuesto intento de robo en Puerto Madryn. Gotti, que hace poco Leonardo Fariña hizo referencia, es empresario de la construcción de Santa Cruz, que murió en un accidente de tránsito, y otros casos más. Lo de Quiroga parece ser un problema de salud. Ahora bien, es muy difícil ser arrepentido. Preguntarle a los dos, ¿ustedes dudan de la muerte de Quiroga? Cuando se enteraron el 10 de mayo pasado, ¿dudan de la muerte de Quiroga? Ahora. A ver, primero, como periodista tenés que dudar como regla básica, obvio, digamos, ponerlo en duda. Ahora, los elementos que se van, digamos, el rompecabezas que se va armando, da que pensar que fue una muerte natural. Una muerte ocasionada por su enfermedad. Se hablaba que tenía un corte en la zona de la frente y que fue producto de la caída contra la bañera. Caer. Claro. Sí. Pero recordemos que Quiroga fue en el año 2013 la primera persona que dijo a través de una tapa de una revista la primera vez, yo vi contar 7 millones de dólares. Yo no me olvido de eso. En este raconto que estamos haciendo, nos hemos olvidado con Luis de mencionar otro caso muy emblemático para la sociedad, el caso de María Marta García Belsunce. También. Sí. El caso del brigadier Echegoyen. Teóricamente no la tenía, era una cosa como más familiar, más personal. No estaba inmersa en un caso de tanta resonancia como puede ser el caso Lázaro Báez hoy en día. No desde el punto de vista político, pero sí acordate que en esa época atrapó la curiosidad, la imaginación, las fantasías de toda la prensa argentina. Pero Luis recién hablaba de otro de los casos súper emblemáticos, que es el tema, y que hoy está absolutamente candente, que se convirtió en un secreto de Estado, que fue la muerte de Carlitos Menem. Yo fui una de las personas que toda la vida pensó
que Carlitos se había muerto en un accidente hasta que, y siempre, pero al mismo tiempo escuchaba permanentemente a Zulema, a su madre, diciendo no fue un accidente, no fue un accidente. Y a su padre diciendo, y a todo el mundo, aún al juez habiendo cerrado prácticamente la causa, diciendo que había sido un accidente. Y sin embargo, hoy por hoy, Carlos Menem está diciendo que a su hijo lo mataron, que fue el tercer atentado y que él sabe perfectamente quién lo mató, pero que no lo ha dicho porque es un secreto de Estado. ¿Recordamos? 14 testigos perdieron la vida a lo largo de estos más de 21 años. Sí. Habíamos calculado justamente que se había muerto Carlitos Jr. Vamos a repasar qué fue lo que pasaba en 1995. Confirmado ya que se produjo el deceso de Carlos Menem Jr. a las 2:10, producto de las heridas que le produjera el accidente de helicóptero. Estaba el cuerpo de Silvio Oltra, ya había fallecido en forma instantánea, mientras que Carlos Menem Jr. había sido trasladado al Hospital San Felipe. Según testimonios de un camionero que pudimos lograr, venía perdiendo altura, lo que no se sabe si es por fallas técnicas, debido a que muchos dicen también que venía siguiendo a una caravana de automóviles, entre ellos un coche de carrera que iba a probar a la ciudad de Rosario y que sería propiedad de Silvio Oltra. Cuando llegamos nosotros, lo levantamos, lo cargamos a la camilla y lo llevó a otra ambulancia. Amén. ¿Lo veía mal? Sí, mal. La verdad que muy golpeado. De la manera en que se llevaron a mi hijo no es la conducta de alguien que entiende de que a un enfermo, a un herido no se lo puede tocar. Hay que colocarle, en fin, la seguridad, el cuello ortopédico, todo como corresponde. Lo retiraron como si fuera una bolsa de papas. Yo estaba convencido al principio de esto, que se trataba de un accidente, pero muchas veces la intuición de una madre hay que tenerla en cuenta. Estamos en esta lucha en busca de determinar la verdad, de que a Carlitos y a Silvio los mataron injustamente. ¿Ustedes creen que la muerte de Carlitos Menem Jr. tuvo que ver, si es en realidad tomamos la teoría del tercer atentado, con AMIA y Embajada de Israel? Mira, yo investigué... Con Tormenta del Desierto, con la invasión a Irak. Yo hace 22 años que investigo la causa AMIA y no tengo motivos para creer que estén vinculados directamente. La verdad que yo me cuesta pensar, todavía no he encontrado elementos objetivos más allá de las declaraciones, digamos, Zulema siempre abordó esa teoría. Yo inclusive vi las imágenes de la autopsia de Carlitos en casa de Zulema, pero digamos... ¿Usted sigue creyendo que es un accidente? Yo sigo creyendo que es un accidente. Independientemente de los 3 impactos de bala que presentaba el... Le digo porque me acuerdo que el primer perito que hace toda la pericia sobre el helicóptero también pierde la vida. Pero el que muestra los impactos de bala, no se sabe si esos impactos de bala fueron hechos, producidos, digamos, antes o después. O después. Entonces, sí, hay una teoría que dice que fueron después para instalar esta idea del asesinato. La teoría. Lo cierto también, esto demuestra la miserabilidad de la clase política. Claro. Hubo un presidente que se aprovechó de la muerte de su hijo y 20 años después ahora asegura que lo mataron. O sea, durante 20 años se cayó y la trataron de loca a su exmujer. ¿Por qué y cómo? Ahora vos dijiste que se aprovechó, es una frase durísima, ¿no? Yo creo que Carlos Menem debía tener un dolor gigantesco. Tenemos que darnos qué sentimos cuando nos enteramos que Nisman había muerto, o asesinado o suicidado. Pero es bueno que lo recordemos todos para ver si entre todos podemos llegar a la verdad. Usted acusó
y pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y la acusó de decidir, negociar y organizar la impunidad de los iraníes acusados del salvaje y sangriento atentado contra la AMIA. ¿Por qué? Si esto es así, hay abundantes elementos que así lo indican. Usted ha tenido, por el cargo que tiene, custodia, va a seguir teniendo, la tiene. Sí, la tengo, y con respecto a esto, una de cal y una de arena, quiero reconocer que independientemente de esto, yo cuando tomé esta decisión no notifiqué absolutamente a nadie y asumo las consecuencias justamente porque fue una decisión propia mía. Ha fallecido, estamos investigando la causa de la muerte y en los próximos días sabremos después de la necropsia. Un poco como decías vos hoy, Walter, nuestro deber siempre es dudar. Dudar. Sí, por lo menos poner todas las opciones sobre la mesa. Exacto. ¿no? ¿Vos pensás que fue un suicidio? A ver, yo lo conocí, no lo digo por una cuestión personal, sino que para poder explicarlo. Yo traté a Nisman semanalmente hasta pocos días antes de su muerte por la causa AMIA. Tenía acuerdos y divergencias, y muchos de estos acuerdos y divergencias también son importantes a la hora de la muerte de Nisman. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Nisman en 10 años jamás investigó la conexión local del atentado. Entonces este era un punto de divergencia con él. Yo tenía coincidencia con Nisman en el tema del acuerdo con Irán. Sí. No porque pensara que hubiese mala fe en ese acuerdo, sino porque sabía que no iba a resultar en nada. Pero después de todo lo que vimos, de todo lo que escuchamos, de todas las escuchas, y sobre todo de la sensación que mis dudas pasan por, ahí hubo como mucho tiempo entre quienes tenían que cuidarlo y como después se enteraron que estaba muerto Nisman. Pero vos sabés que las custodias, las custodias, y esto te lo puede decir cualquiera que esté en el tema, se adecúan a la persona custodiada, a los hábitos de las personas custodiadas. Primero, Nisman no les permitía subir a su departamento. Si Nisman, por ejemplo, los dejaba mucho tiempo esperando, la custodia después se amolda a ese estilo, digamos, que le marca a la persona custodiada. Pero lo central, Silvia, es, más allá de todo esto, es qué es lo que pasó adentro del baño. Digamos, ¿qué elementos objetivos bueno, ahí puedo tenés más dudas todavía? Lo interrumpo un segundo. Sí. Luis, preguntarte, Ercolini, el juez federal que ahora tiene la causa, le cuesta encontrar fiscales. Tiene una sola, y creo que es mujer, fiscal que se animó justamente a empezar a investigar con él la causa Nisman y también pidió una pericia psicológica. Bueno, lo que pasa es que primero la investigación de Nisman quemaba, no la quería seguir nadie después de la muerte de Nisman. Y después la muerte de Nisman también, se perdió muchísimo tiempo, hubo, a mi entender, un sistema político que no buscó llegar a la verdad, sino encubrir, y después aparece siempre el fantasma de los servicios de inteligencia. Los entrecruzamientos que existieron entre los distintos servicios, no solo de la ex-IDE, sino de los vinculados con el aparato en aquel entonces que tenía un gran poder y que sigue teniendo poder, de César Milani, todavía hoy, Fernando Pocino, la figura de Estiuso. Hay, por ejemplo, una llamada que es trascendental. Nisman venía hablando, era muy verborrágico en sus comunicaciones, hablaba, era una persona muy segura, ególatra, muy seguro de sí mismo, de la denuncia que iba a presentar, y de repente el sábado recibe una llamada de Massino, una persona muy cercana a Estiuso, y después todas las otras comunicaciones son con monosílabos. Cambia psicológicamente su forma de contestar. ¿Qué pasó? Recibió un apriete, algo le dijeron, le avisaron que se venía una tormenta sobre sí, que le iban a hacer de todo, que le iban a tirar 200 millones de carpetazos como después vimos post-mortem. La verdad que yo me quedo o puede ser, Luis, que esa llamada de Massino implicara que Estiuso le había soltado la mano. Es posible, como en algún momento, como unos días después, en una nota que hicimos en perfil.com, contó Iván Velázquez, otro espía que después se exilió en Uruguay, y también otros integrantes de los servicios de inteligencia que dudaban de esas supuestas escuchas que decía tener Estiuso, un hombre que después se fue del país y que después regresó, declaró... Ya volvió. No nos queda más tiempo. Yo quiero que me digan, Walter, con una sola palabra, vos con una sola palabra, ¿suicidio o asesinato? Por ahora, suicidio o suicidio inducido. Luis. Asesinato. Bien.
Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Mil gracias esta a tarde, los dos. De verdad. Nos falta, siempre La me verdad falta que- tiempo, siempre me falta Sí, tiempo. pero más dudas que certezas, ¿eh? Más dudas que certezas. No logramos sacar, y esas muertes dudosas, estas dudas permanentes que tiene la sociedad para con el sistema, están justificadas. Están justificadas porque tenemos muchos casos muy importantes sin cerrar en la Argentina y sin que los culpables estén donde tienen que estar. El lunes, otro tema. Vamos a desenmascarar la explotación aquí en la Argentina. Vamos a estar hablando de los talleres clandestinos. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Esclavitud? Es lo que nos preguntamos. ¿Cómo explotan a la gente? Y sí, esclavitud nos daría muchísima vergüenza, ¿no es cierto? Nos Hasta vemos el el lunes. lunes. Que tengan un muy buen fin de semana, usted también y la familia. Lunes, Chao. 18:30. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante. Hasta luego.